Pues hola, buenas noches amigos del cine y el misterio y bienvenidos una noche más a las crónicas de Pablo y una nueva Crónica Express. Esta vez la hago desde la comunidad de mi casa porque os traigo la última película de Netflix de la que todo el mundo está hablando y que yo no podía ser menos, y aquí os la traigo porque estamos hablando de Estado Eléctrico, la última película de los hermanos Russo, la tercera ya de fuera del universo Marvel, y la segunda en colaboración con Netflix, después de El Agente Invisible. Y la verdad es que todo el mundo está diciendo que la etapa de fuera de Marvel de los hermanos rusos estaba siendo bastante torpe, no está llegando a llegar a cuajar en la taquilla. Pues ¿qué queréis que os diga? A mí El Agente Invisible me gustó, tiene un buen ritmo, tiene buena acción, y esta película que nos aborda ahora también me ha gustado. Es una película entretenida, con buena acción. Sí que es verdad que tiene una parte un poco más llana, pero sirve un poco para conocer mejor a los personajes y adentrar un poco, sobre todo en la psicología de la protagonista. Y a mí me ha entretenido, y sobre todo los efectos especiales son chapó, que no podía ser de otra forma porque están sacados nada menos que de la industria Light and Magic. Es que se nota la factura. Y te puedes llegar a creer la ucronía que nos plantea la película, que por cierto está basada en una novela gráfica homónima, bastante desconocida, pero que los hermanos Russo en esta ocasión han querido traer a colación. Estado Eléctrico nos plantea una ucronía ambientada en los años 90, en 1994, después de que haya habido una guerra entre máquinas y humanos. Una guerra un poco sin sentido, porque básicamente lo que es las máquinas no es que quisieran dominar al mundo en plan como Matrix y sojuzgar o imponerse sobre la humanidad. No, 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 que va. Estos eran máquinas eh, sacadas a nivel doméstico para llevar o traer más llevadera la vida de los humanos, y lo único que están requiriendo reivindicar es unos derechos, unos derechos laborales, unos derechos que les permitan no tener esas jornadas laborales de 12 horas o esa explotación que les tienen impuestos sus dueños, y que por ser robots los dueños los cosifican y los tratan como si fueran tostadoras. Y eso es lo que quieren venir a reivindicar y hacerse notar dentro de una sociedad en la que son partícipes, son artífices de su progreso y pretenden que ese reconocimiento se les haga. Se ve aquí un solapamiento de una crítica social a lo que es la explotación laboral. Pues será muy velada, pero ahí está, o por lo menos yo la he visto y os las pongo. Y ojo, no, parece que no es la primera vez que la vemos, porque en Mickey 17, que por cierto tenéis reseña en el canal que os hice ayer mismo, pues también se ve esa especie de crítica social a la explotación laboral. O sea que parece que esas índoles de explotación laboral o de malas condiciones laborales eh, parece que están ahí en el ambiente y se quieren dar a conocer, cosa que me parece muy bien, la verdad. Siempre hay que reconocer y mejorar las condiciones laborales de las personas. Y en esta ucronía los robots iban ganando hasta que llega Slade, el benefactor, el inventor de una serie de gafas virtuales que permiten que el cerebro se pueda disociar y puedan manejar a distancia drones con el pensamiento. Esta tecnología viene a manos de Ethan Slade. Y gracias a que ya los humanos pueden manejar drones y pueden enfrentarse en igualdad de condiciones contra los androides, pues consiguen vencerles. Y recurrirles en una especie como de reserva o de estado
aparte para estos androides que se les ha obligado a firmar una especie de tratado de paz, pues eso, que les aparta de la sociedad. Y ahora la sociedad vive pues plácidamente con estas gafas virtuales, muy en la línea de lo que se ha podido ver en películas como Ready Player One, que les permite abstraerse y deleitarse en temas de ocio, mientras que sus drones hacen el trabajo físico, el trabajo duro, y ellos se pueden relajar tranquilamente. Y en esta situación nos encontramos con Michelle, personaje interpretado por la otra gran estrella de Netflix como es Millie Bobby Brown. Michelle es una chica que vive de acogida, ya que su familia murió en un accidente, y en un momento dado entra a su vida Cosmo, un simpático androide inspirado en una serie de televisión de dibujos animados que veía su hermano, y que le hace entender que dentro de ese androide está la conciencia de su hermano desaparecido. Por cierto, a Cosmo le pone la voz nada más y nada menos que Alan Tudyk, que para mí siempre será el protagonista de la serie Resident Alien, que tenéis, por cierto, recientemente en la plataforma Netflix, por lo menos las 2 primeras temporadas. Y le da ese toque de humor, ese toque desenfadado que suele darle a todos sus papeles, que generalmente tanto en la televisión como en las películas suelen ser de papeles secundarios y medianamente de alivio cómico. Por otro lado tenemos el otro gran protagonista de la película, Chris Pratt, interpretando a Kitz, una especie como de mensajero y vendedor de objetos de coleccionismo y objetos vintage de la época, que por cierto está la película trufada de esas alusiones a la cultura popular de los 80 y de los 90, con alusiones, por ejemplo, a objetos de ediciones limitadas de He-Man o de G.I. Joe, o incluso en su almacén depósito donde también vive, yo he podido descubrir Nintendos NES de toda la vida en la que yo también crecí. Ojo, yo siempre he sido de Sega y yo he jugado a Master System y Mega Drive, pero por supuesto conocía la consola NES y la he podido reconocer. Así que los que peinéis como yo canas y seáis de esa época, os dibujaréis una sonrisa al reconocer un montón de objetos y cosas de vuestra infancia y de vuestra época. Como también pasa con la banda sonora. Está también trufada de temas míticos de los 80 y los 90, que en ese sentido, y teniendo en cuenta que está involucrado Chris Pratt, es inevitable retrotraerse a otro gran personaje de Chris Pratt, como es Star-Lord, de la saga Los Guardianes de la Galaxia, que también anda con su Walkman y sus temas míticos de los 80. Pero ojo que la banda sonora es también uno de los grandes aciertos de la película, porque es nada más y nada menos que de Alan Silvestri, el gran Alan Silvestri, que yo le andaba un poco perdido y que me ha sido muy grato reencontrarme con él. Y tiene unas tonadas así como épicas que también recuerdan a otros temas como ¿Quién engañó a Roger Rabbit? O películas así de tipo Regreso al Futuro de esa época, de los años 80, y que tiene ese tono familiar, desenfadado, y que también es el que intenta transmitir esta película. Pues bien, la película pivota sobre estos dos grandes personajes, Kitz y Michelle, que emprenderán juntos un viaje por lo que es esta Ucrania de Estados Unidos devastada o bastante venida menos por lo que es los efectos de la guerra, y que les llevará a intentar encontrar el cuerpo físico del hermano cuya conciencia está dentro del robot Cosmo. Por cierto, Chris Pratt también tiene su propio robot,
Herman, que nada más y nada menos que le pone la voz Anthony Mackie. O sea, que tenemos que dentro de lo que son los personajes secundarios, también está cargado de grandes nombres, como por ejemplo el de Giancarlo Espósito, que aquí hace las veces de un coronel y una especie de marshal, que en la guerra se caracterizó por ser el mayor cazarrobots de la guerra, y que ahora pues tiene la misión de dar caza a Michelle y su robot Cosmo, y que aquí actúa como una especie como de Terminator, que básicamente se le ve en su forma androide, y su nivel actoral es básicamente ir poniéndose y quitándose ese casco, o sea, esas gafas de nivel de realidad virtual. O sea que es bastante anecdótica su apariencia, como también es un poco anecdótica el otro personaje, el otro actor, el que tienen única referencia de él, que es un doctor con bata y gafas, y que nosotros que Ki Hui Kwan, que últimamente está un poco en alza después de que ganara el Oscar por Toda la vez en todas partes, pero que le recordaréis, sobre todo yo, por ser tapón de Indiana Jones y el Templo Maldito, pero que también su papel es bastante menor y casi anecdótico. ¿Y quién es el enemigo a batir? Pues Stanley Tucci. ¿Qué papel hace Stanley Tucci? Para no entrar en spoilers, os lo dejo que lo adivinéis y lo descubráis vosotros viendo la película. La película en sí es eso, es un viaje de autodescubrimiento, de planteamientos de valores, de lucha, y sobre todo cuando entran en lo que es ese espacio reservado para los androides renegados, entre ellos su líder, el señor Peanut o el señor Cacahuete, que nada más y nada menos que le pone la voz Woody Harrelson. O sea, que es otro de las grandes voces que tiene la película. Y la película, pues, en ese primer tramo hasta que, pues eso, cogen conciencia de la misión central y de ir en contra de Stanley Tucci, se hace un poco lenta, sobre todo por la interpretación de Millie Bobby Brown, que es un poco inexpresiva, o siempre con el mismo gesto así como apesadumbrada. No, se la ve un poco limitada en la interpretación. Y nuestro amigo Chris Pratt, que es Star-Lord, no hace otro papel diferente que no sea el de Star-Lord. Pero bueno, también tiene su gracia y sus maneras. En ese sentido, pues la película, pues, de interpretación es normalita, no es para tirar cohetes, pero donde sí que luce y mucho es en los efectos especiales, que no podía ser de otra forma porque son de la Industrial Lighting Magic. Y eso hace que la implementación de los androides y del CGI estén perfectamente integrados en la acción real. Y además hagan que esta ucronía o esta representación de estos androides sean perfectamente creíbles y verosímiles, y que te hagas partícipe de estar en esta realidad paralela, como si dijéramos, como una acción perfectamente real y factible. Sé que eso hay que reconocerle la enorme labor de efectos especiales que tiene la película. Lástima que sea de Netflix y que haya salido directamente en plataforma, porque eso le va a restar la posibilidad de que vaya a salir a los Oscar. Pero si hubiera salido en cines, es probablemente bastante factible que pudiera haber ido a los efectos especiales a los Oscar. Pero en fin, la política de los Oscar es bastante clara con respecto a los estrenos y a ningunear a las plataformas, y eso va a ir en contra de esta película. Pero bueno,
Así son las cosas y así hay que aceptarlas. Por todo ello, la película la veo bastante interesante, bastante recomendable, bastante entretenida, llevadera. No es tan desastre como he oído otras críticas y otras menciones. El argumento es bastante sencillo, hay que negarlo, no hay que negarlo. Es muy simple. Es básicamente la búsqueda o la reunión de dos hermanos, como si dijéramos, de la hermana para con su hijo. Ostras, esto me recuerda a otra película. La búsqueda de una hija, de una adolescente para con su hermano. ¿Esto no se ve dentro del laberinto? Pues eso es una película, por cierto, de la misma época que en la que está ambientada esta película. O sea, que la trama no es para nada original. Lo original es básicamente esa ucronía, ese mundo distópico en el que, pues eso, los humanos viven encasillados en esa especie de burbuja virtual, muy a lo Ready Player One, y que precisamente lo que viene a reivindicar Millie Bobby Brown en la película, o su personaje Rachel, es ese deshazte de la virtualidad, deshazte de ese individualismo y sal al mundo, interacciona con tus seres queridos y con las personas que tienes alrededor y ten un trato cercano, tangible y real, más que virtual. O sea, que en ese sentido, pues en este mundo en el que estamos ahora todos tan metidos en los móviles, es un mensaje que también es interesante tener en cuenta. Y esta película pues viene a reivindicarlo y despégate de la tecnología y vive y sé una persona afable, humana y cercana para con los tuyos. Así que yo no la veo tan desastre como la pintan, tampoco es una maravilla. Lo único que destaco sobre todo son los efectos especiales y la banda sonora, porque las interpretaciones son bastante llanitas. Y teniendo en cuenta que las únicas que son más reseñables son las de Chris Pratt y Millie Bobby Brown, porque las otras son básicamente anecdóticos y interpretaciones pues bastante simples y sus participaciones son bastante pequeñas. Pues ya os digo que no es que sean interpretaciones de Oscar, pero bueno, para lo que se les puede pedir a este tipo de películas, cumplen. Por eso para mí esta película es un... Venga, voy a ser generoso. Porque la película en sí me ha entretenido, me ha gustado y lo he pasado bien viéndola. La voy a poner un 7. Porque es eso, el conjunto de la película a mí me ha entretenido. A pesar de que sea un guión simple, unas interpretaciones normalitas, pero oye, el conjunto en sí lo he disfrutado, está entretenida, es divertida de ver, así que el 7 yo creo que cumple bastante bien la impresión general que me ha dado la película. Déjame tú en comentarios cuando la veas qué impresión te da, qué opinión te da, qué nota le pones o si estás de acuerdo con mi crítica o no, que estaré encantado de leerte y ya sabes que yo te contesto y creamos un interesante debate al respecto. Por supuesto, lo que decimos siempre, like, suscríbete y nos vemos en próximas crónicas express o vídeos que a lo mejor os traigo una sorpresa mañana mismo. Así que nada más, como decimos en el canal, sed buenos, no hagáis nada de lo que yo no hiciera y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de A Pablo. Y salid a abrazar a vuestros seres queridos y dejad el móvil un poco aparte, que ese es el mensaje que quiere transmitir esta película. Hasta pronto.